Entre bastidores del fútbol europeo, donde los traspasos de jugadores mueven dinero y emociones, ha llamado la atención una especulación reciente, el interés del Atlético de Madrid por Renato Veiga, jugador del Chelsea. Este tipo de rumores son habituales durante los mercados de fichajes, pero cuando se trata de un club como el Atlético de Madrid y un jugador con el potencial de Renato Veiga, la situación cobra otra dimensión. Renato Veiga, un nombre que quizás no sea familiar para todos los aficionados al fútbol, pero que ciertamente ha generado revuelo en los círculos especializados. A sus 23 años, Veiga es un centrocampista que combina técnica, visión de juego y una capacidad de lectura táctica impresionante para alguien de su edad. Su carrera en el Chelsea ha estado marcada por un ascenso constante, desde las categorías inferiores hasta el primer equipo, donde ha dado destellos de brillantez en sus actuaciones. El Atlético de Madrid, a su vez, es un club conocido por su capacidad para transformar talentos en bruto en estrellas mundiales. Bajo el liderazgo de Diego Simeone, el club español se ha consolidado como una de las fuerzas más respetadas de Europa, con un estilo de juego intenso y disciplinado que valora a jugadores polivalentes como Veiga. Las especulaciones sobre el interés del Atlético de Madrid en Renato Veiga plantean una serie de interrogantes sobre las motivaciones del club, la idoneidad del jugador para el sistema de Simeone y las posibles repercusiones de un posible traspaso. El potencial de Renato Veiga. Renato Veiga no es un nombre que surge de la nada. Desde muy joven ha sido considerado una de las grandes promesas del fútbol portugués. Con una sólida experiencia en los equipos juveniles del Chelsea, Veiga aprendió a jugar bajo presión, desarrollando una madurez en el campo que es poco común en jugadores de su edad. Es un centrocampista completo, capaz de jugar tanto en defensa como en ataque, con una capacidad de pase que ya le ha comparado con algunos de los grandes nombres de la posición. En el Chelsea, Veiga tuvo que luchar por afianzarse en el primer equipo, un proceso que implicó cesiones para ganar experiencia y minutos en el campo. Esta trayectoria es común a muchos jóvenes talentos, y en el caso de Veiga, estos préstamos fueron fundamentales para su desarrollo. Pasó tiempo en clubes más pequeños, donde pudo jugar con regularidad y desarrollar aspectos de su juego que quizás no se trabajaron tanto en el Chelsea, dada la feroz competencia por los puestos en el primer equipo. Su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego y exigencias tácticas ha sido uno de los aspectos más destacados de su carrera hasta el momento. En el Chelsea, ha demostrado que es un jugador que puede contribuir en múltiples áreas del campo, lo que lo convierte en un activo valioso para cualquier equipo que busque versatilidad y calidad en el mediocampo. El estilo de juego del Atlético de Madrid. Cuando se habla del Atlético de Madrid, lo que a muchos aficionados al fútbol les viene a la cabeza es la imagen de un equipo resiliente, con una defensa sólida y un centro del campo incansable. Bajo la dirección de Diego Simeone, el Atlético ha desarrollado una identidad única, marcada por una intensidad que pocos clubes pueden igualar. El estilo de juego de Simeone se basa en la disciplina táctica, el trabajo duro y una mentalidad de nunca darse por vencido, características que resuenan entre los aficionados y que han llevado al club a grandes éxitos en los últimos años. El interés del Atlético de Madrid por Renato Veiga se puede entender como un intento de reforzar su centro del campo con un jugador que no solo encaja en el perfil deseado por Simeone, sino que además aporta una dosis de creatividad y visión de juego que podría aportar una nueva dimensión al equipo. Aunque el Atlético se ha caracterizado históricamente por centrarse en la defensa y el contraataque, en las últimas temporadas ha habido un claro esfuerzo por añadir más calidad técnica al mediocampo sin sacrificar la solidez defensiva. Veiga, con su capacidad de distribuir el juego y su lectura táctica, podría ser una pieza crucial en la evolución del Atlético. No es solo un jugador que puede proteger la defensa, sino también alguien que puede iniciar ataques y romper las líneas rivales con pases precisos. Su juventud y potencial de desarrollo también significan que podría crecer aún más bajo la dirección de Simeone, convirtiéndose en un pilar del equipo en los años venideros. Las motivaciones del Atlético de Madrid. Las especulaciones sobre el interés del Atlético de Madrid por Renato Veiga plantean varias dudas sobre las motivaciones del club. ¿Por qué el Atlético estaría interesado en un jugador relativamente joven y en desarrollo como Veiga? La respuesta puede estar en la filosofía de contratación del club. El Atlético de Madrid, de la mano de Simeone, ha sido muy estratégico en sus fichajes. El club busca jugadores que no solo tengan talento, sino que también tengan la mentalidad adecuada para adaptarse al exigente estilo de juego del equipo. Renato Veiga parece encajar en este perfil.
Es un jugador que ya ha demostrado capacidad para trabajar duro, adaptarse a diferentes situaciones y, lo más importante, aprender y evolucionar. Estos son exactamente los tipos de cualidades que Simeone valora en sus jugadores. Además, la edad de Veiga significa que todavía tiene mucho espacio para crecer y desarrollarse. El Atlético tiene un historial de captar talentos jóvenes y ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Jugadores como Koke, Saúl Ñíguez y más recientemente, Joao Félix, son ejemplos de cómo el club puede ser un entorno propicio para el desarrollo de jugadores jóvenes. Veiga, con su capacidad técnica e inteligencia táctica, podría ser el siguiente en seguir este camino de éxito. El desafío de la adaptación. Sin embargo, cualquier transferencia, especialmente a un club con las exigencias del Atlético de Madrid, conlleva desafíos. Adaptarse al estilo de juego de Simeone no es fácil, y muchos jugadores talentosos han tenido dificultades para adaptarse a la intensidad y disciplina necesarias para prosperar bajo el mando del técnico argentino. Renato Veiga, a pesar de todo su potencial, tendría que adaptarse rápidamente a estas exigencias. El centro del campo del Atlético es una zona del campo donde el trabajo duro es absolutamente imprescindible. Los jugadores que no pueden seguir el ritmo de la intensidad del equipo a menudo tienen dificultades para asegurarse un lugar en la alineación titular. Veiga, aunque técnicamente capaz, tendría que demostrar que puede igualar la ética de trabajo y la mentalidad de lucha que requiere Simeone. Otro desafío sería adaptarse a la Liga Española, conocida por su estilo de juego técnico y rápido. Aunque la Premier League inglesa, donde ha jugado Veiga, también es una liga de alto nivel, la transición al fútbol español requiere ajustes. El ritmo de juego, el énfasis en la posesión del balón y la táctica más elaborada son aspectos que Veiga tendría que asimilar para triunfar en el Atlético. Las repercusiones de una posible transferencia. De concretarse las especulaciones sobre el traspaso de Renato Veiga al Atlético de Madrid, las repercusiones serían importantes para ambas partes. Para el Atlético sería una muestra más de su intención de seguir evolucionando y reforzando su plantilla con jugadores que puedan aportar algo nuevo al equipo. El fichaje de Veiga indicaría que el club está pensando a largo plazo, invirtiendo en un jugador que podría convertirse en una pieza clave en el futuro. Para Renato Veiga, llegar al Atlético de Madrid representaría una gran oportunidad y un desafío. Sería una oportunidad de demostrar su valía en uno de los clubes más competitivos de Europa, bajo la dirección de uno de los entrenadores más respetados del mundo. Sin embargo, también sería un cambio que le exigiría mucho, tanto a nivel de adaptación como a nivel de rendimiento. Además, un traspaso de este tipo también repercutiría en el Chelsea. El club inglés, que invirtió en el desarrollo de Veiga, tendría que valorar si merece la pena dejar marchar al jugador o si sería mejor retenerlo como parte de sus planes de futuro. Veiga es un jugador con potencial para convertirse en una estrella y es posible que el Chelsea no esté dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Sin embargo, la perspectiva de jugar en otra liga y con un entrenador como Simeone podría ser un factor decisivo para el propio jugador, que podría ver el traspaso como una oportunidad de oro para su carrera. Conclusión. Aunque las especulaciones sobre el posible traspaso de Renato Veiga al Atlético de Madrid siguen siendo solo un rumor, es una idea que tiene sentido en muchos niveles. Veiga es un jugador joven, talentoso y polivalente, exactamente el tipo de jugador que podría estar buscando el Atlético para reforzar su centro del campo. Por otro lado, el Atlético ofrece a Veiga la oportunidad de jugar en uno de los clubes más competitivos de Europa, en una liga que podría desafiar y desarrollar aún más sus habilidades. Si este movimiento se concreta, será interesante ver cómo se adapta Renato Veiga a su nuevo entorno y cómo puede contribuir al éxito continuo del Atlético de Madrid. El fútbol está lleno de incertidumbre y una transferencia nunca está garantizada hasta que se confirma oficialmente, pero el potencial de tal movimiento ciertamente hace que esta especulación merezca atención. Al final, el tiempo dirá si esta unión entre Renato Veiga y el Atlético de Madrid será fructífera, pero de momento es una evolución que todos los aficionados al fútbol deberían seguir de cerca. El interés del Atlético de Madrid por Renato Veiga cobró un nuevo capítulo recientemente, con declaraciones directas del técnico Diego Simeone. En una entrevista, Simeone dejó claro su deseo de contar con el jugador del Chelsea en su plantilla, una medida que refuerza la gravedad de las especulaciones sobre este posible traspaso. Simeone, conocido por su estilo de juego intenso y exigente,
Destacó que ve en Veiga un talento que puede encajar perfectamente en la filosofía del Atlético de Madrid. Las palabras de Simeone resonaron entre bastidores en el club, ejerciendo presión adicional sobre la directiva para que considerara seriamente la posibilidad de incorporar a Renato Veiga. Cuando un entrenador del calibre de Simeone hace una petición tan específica, es una clara señal de que cree que el jugador puede marcar la diferencia en el esquema táctico del equipo. Renato Veiga, con su polivalencia en el centro del campo y su capacidad de adaptación a diferentes situaciones de juego, parece haberse ganado la confianza de Simeone, que ve en él un jugador capaz de aportar tanto en defensa como en ataque. La directiva del Atlético de Madrid, consciente de la importancia de cubrir las necesidades de su entrenador, afronta ahora la tarea de negociar con el Chelsea para intentar hacer posible este traspaso. El hecho de que Simeone haya manifestado públicamente su interés por Veiga también podría ser una estrategia para acelerar las negociaciones, enviando un mensaje tanto al jugador como a su actual club. Veiga, al escuchar las palabras de Simeone, puede sentirse aún más motivado a plantearse mudarse al Madrid, sabiendo que sería una pieza importante en el plan del técnico argentino. La decisión final, no obstante, corresponderá a la directiva del Atlético, que deberá valorar las condiciones económicas y deportivas para concretar este traspaso. La petición de Simeone es clara, pero el proceso de incorporación de un jugador del calibre de Renato Veiga implica muchos factores, entre ellos la disposición negociadora del Chelsea y el propio deseo del jugador de sumarse al proyecto del Atlético de Madrid.